Muy buenos días. Mi nombre es José Arturo Medela Espinosa. Soy anciano de la Iglesia Nacional Presbiteriana Verida R en la Ciudad de México, Alcaldía de Coyoacán. Hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022 y estudiaremos y daré lectura de manera selecta a la lección 7 que la Escuela Dominical Didaqué de esta iglesia estudió en su momento y posteriormente fueron editadas por las diferentes organizaciones y administraciones de la Fundación Gerald Niehaus. Lección 7. Aquila y Priscila. Lectura bíblica Hechos 18 del 1 al 28. Cuando Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero para reunirse con Silas y Timoteo, cuya llegada esperaba ansiosamente, pues venían de Tesalónica con noticias de la iglesia de esta ciudad. Mientras esperaba, conoció a una pareja que tendría mucha importancia en la historia de la iglesia primitiva. Esta pareja era Aquila y Priscila. En 2 de Timoteo 4:19, el verdadero nombre de la señora es Prisca. Es el mismo nombre, Priscila, es el diminutivo de Prisca, como Ana y Anita. La primera vez que se los menciona, el orden de sus nombres es Aquila y Priscila. Después es Priscila y Aquila. Desde los tiempos de la iglesia primitiva y en los primeros comentarios sobre el texto bíblico, ha habido especulación sobre el porqué de este cambio de orden. Los feministas y los antifeministas desde luego explican el fenómeno de distintas maneras. El autor de estas líneas, para no tener problemas con uno u otro grupo, no dará respuesta. ¿Por qué están en Corinto? Cuando Pablo y su grupo llegaron a Corinto, encontraron allí a Aquila y Priscila. No sabemos si en esta época ellos ya eran cristianos, aunque es muy posible que todavía esperaban al Mesías, pues muchos judíos de esa época lo hacían condicionados por su conocimiento de las profecías. Este fenómeno era más notable entre los judíos fuera de Jerusalén. Habían vivido antes en Roma y posiblemente Priscila era natural de esta ciudad capital. Allí ejercían su oficio y allá regresaron más tarde, Romanos 16:3. Antes de regresar a Roma, pasaron algún tiempo en Éfeso, Hechos 18 del 24 al 28. Pablo les manda saludos desde Corinto, Romanos 15:26 y 16 del 1 al 2. En su tercer viaje misionero, Lucas en Hechos 18:2 hace referencia a un decreto de parte del emperador Claudio para que todos los judíos saliesen de Roma. Aquila y Priscila tuvieron que salir de Roma a ejercer su oficio en provincia por razón de este decreto. El decreto no se aplicaba a los judíos que eran ciudadanos romanos, pero ya hemos comentado en estas lecciones el hecho de que muy pocos judíos se hacían ciudadanos romanos, siendo excepciones Pablo, Juan Marcos y Silas. Suetonio, en su vida de Claudius, dice: debido a que los judíos participaban constantemente en alborotos, instigados por un Crestus, los desterró de Roma. Este Crestus es totalmente desconocido en los anales romanos, pero este nombre es muy usual más tarde para referirse a Cristo, Crestus. Es la manera latina para reproducir Christos, del griego Christos. Como sabemos,
es la traducción griega de Mesías. Es una especulación, pero con un alto grado de probabilidad de que estos judíos, entre aquellos Aquila y Priscila, fueran mesioanistas, es decir, fervientes nacionalistas con vivas esperanzas en la venida del Mesías. Estos provocaban problemas en las sinagogas y con el gobierno, donde quiera que estuvieran. Muchos de ellos se hicieron cristianos al saber más acerca del Mesías. No sabemos si Aquila y Priscila participaban en el grupo, pero si participaron en el decreto y tuvieron que abandonar Roma para buscar su suerte en otro lugar. Escogieron Corinto. Corinto era el tipo de ciudad que el ojo de Pablo notaría como punto estratégico para la evangelización del mundo. Ocupaba un lugar de los más favorables para el comercio, estando en la conjunción de las rutas de comercio marítimo entre el este y el oeste. Era capital de la provincia de Acaya y un centro administrativo en el gobierno romano. Sus escuelas, su cultura y su riqueza eran legendarias. Ocupaba un lugar privilegiado para la comunicación y sus abogados y oradores tenían fama mundial. El negocio de Aquila y Priscila prosperaría en Corinto. Aquila y Priscila hacían tiendas. Algunos eruditos afirman que la palabra esquenopios tiene un sentido más amplio y que la traducción mejor sería artesanos en cueros. El oficio tiene su origen en la tierra nativa de Pablo, donde se empleaba la piel y el pelo de un tipo de una cabra especial para hacer telas de características singulares. Su uso para los mercados sobre ruedas, el comercio portátil y el negocio en general requería fuerza, durabilidad y manejabilidad. Para hacer el producto tan útil para el comercio y el negocio, hasta que para oficinas del gobierno y del ejército exigían conocimientos de una ingeniería tiendil, casi igual a los de un ingeniero civil. Muchas veces pensamos en Pablo y en Aquila y Priscila como manejadores de agujas, modistas de tienda, sin pericia especial. La labor con las agujas la hacían los empleados y aprendices. El diseño y la supervisión eran trabajos de profesionales. Pensamos que la lona que se usaba era una tela burda, y así era, si pensamos en vestidos elegantes y en telas finas, pero esta tela era más cara y más elaboradamente trabajada por los casimires finos. Los que compraban el producto de los hacedores de tiendas eran hombres de negocios que hacían una inversión. Esto explica cómo Pablo podía sostener a todo el grupo de evangelistas y estudiantes que con él viajaban, con el negocio de hacedor de tiendas. El Evangelio es un asunto doctrinal. Como ya hemos dicho, no sabemos si Aquila y Priscila eran cristianos cuando llegaron a Corinto, pero sí podemos suponer que eran creyentes en el Mesías. La duda viene del hecho de que aparentemente no había ningún grupo de cristianos en Corinto, pues Pablo empezó su ministerio allí en la sinagoga, Hechos 18:4. Y no fue sino hasta más tarde, en el versículo 7, cuando salieron de allí para establecer la iglesia en la casa de un señor justo, que seguramente era también un justo señor. Al lado de la sinagoga me parece dudoso que si Aquila y Priscila hubieran sido cristianos, hubieran continuado en la sinagoga sin tener dificultades y sin formar su grupo. Si pensamos en el carácter de estos dos, tal y como está revelado más tarde en el libro de los Hechos, se hace más improbable todavía el que fueran cristianos y no establecieran una iglesia. Sobre todo es revelador que aparentemente Aquila y Priscila tuvieron que salir con Pablo después del alboroto, versículo 18.
para ir a Éfeso, donde Pablo había dejado a sus amigos y continuó su viaje hacia Jerusalén unos meses más tarde, ya en su tercer viaje misionero. Pablo regresa a Éfeso. Mientras tanto, llegó a Éfeso un gran orador, varón elocuente, poderoso en las escrituras, un judío natural de Alejandría, el centro de la cultura griega, Apolos de nombre. Sabía algo del Evangelio y lo que sabía lo enseñaba con fervor. Había recibido el bautismo de Juan y no conocía más del Evangelio. Tal vez sus conocimientos y su doctrina eran semejantes a los de los fervorosos nacionalistas que esperaban el Mesías y habían sido desterrados de Roma. Muy atrevido, el Señor empezó a hablar con denuedo en la sinagoga en Corinto. Aquila y Priscila ya no eran del grupo de la sinagoga, pero lo oyeron, y ya más instruidos en la verdadera doctrina bíblica, lo llamaron aparte para exponerle más exactamente el camino de Dios. No cabe duda, algunos de los hermanos dijeron: ¡qué barbaridad! Tan buen evangelista como es, y un hombre de tanto renombre, y estos hacedores de tienda los quieren corregir. Todo el mundo sabe que el espíritu y el fervor son más importantes que la doctrina, y miren el bien que está haciendo. Pero Aquila y Priscila, convencidos de que el evangelio es una doctrina y que un evangelio que no es doctrinalmente correcto no es evangelio. Gálatas 1, 6 al 7. Por no ser buena doctrina, sintieron la necesidad de corregir al gran orador, al conferencista culto, y actuando en base de sus convicciones y por lo que habían aprendido de Pablo. Lo llamaron aparte y le dieron un curso intensivo de doctrina cristiana. Apolos, como digno creyente que era, estuvo dispuesto a aprender aunque fuera de unos hacedores de tiendas. Y llegó a ser una poderosa voz a favor de la doctrina correcta, el evangelio completo en la iglesia primitiva. El texto bíblico sugiere que después del curso intensivo se pensó conveniente que Apolos fuera a otro lugar, quizá para no causar divisiones y polémicas en la iglesia. Y Apolos se fue a Acaya, Grecia, cuya capital es Corinto, de donde acababan de salir Aquila y Priscila, junto con Pablo. Algo de los problemas debidos a la situación se ve en la parte que sigue en nuestras Biblias, Hechos 19, pues es un solo relato junto con el capítulo 18. Aunque no leemos mucho más en la Biblia acerca de Aquila y Priscila y Apolos, Apolos merece una lección aparte y se las vamos a dar. La sensibilidad doctrinal de los dos hacedores de tiendas fue un factor importante en la preparación de uno de los grandes predicadores de la fe cristiana, con toda corrección y en su forma completa, que ha habido en la historia de la iglesia. Estoy seguro que Apolos recordaba con gratitud al Señor el fervor doctrinal de sus dos maestros. Más tarde, cuando Pablo a la iglesia escribe, manda saludos a sus antiguos compañeros de oficio, Romanos 16:3. Ellos ya están restablecidos en Roma. El periodo de opresión por ahora ha pasado y están trabajando como fieles miembros de la iglesia, sin ser oficiales, como se da a entender, porque a Febe la llama diácono, no diaconisa, como nuestras traducciones dicen. Menciona que son colaboradores en Cristo Jesús y que dieron su vida por Pablo. Pablo dice que está muy agradecido por ello y que también están agradecidas todas las iglesias de los gentiles. Nosotros somos una de esas iglesias. También estamos agradecidos a Dios por Aquila
y Priscila.